Pues le damos la bienvenida y saludamos con mucho gusto al comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, que es un placer y un gusto tenerlo por acá para platicar con él de unas cuantas cosas. Te saludo, comisionado, está con nosotros José Ángel Gutiérrez, Daniel Gómez Tagle y tu servidor Osvaldo. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Tu audio no te No escucho. escuchan. A ver, activamos el micro. Perdón. Muy buen día, qué gusto saludarlos. Gracias, Osvaldo, de verdad, por la invitación. Gracias a todos por esta oportunidad de dirigirme. Y pues entiendo hablar sobre temas que importan a la vida pública desde el Instituto Nacional, entiendo, y es a partir pues precisamente de este paquete de iniciativas que el presidente de la República envió el lunes pasado a la Cámara de Diputados por conducto de la Secretaría de Gobernación, en donde a través de 500 renglones más o menos, pues pretende diferentes iniciativas y entre ellas obviamente desaparecer al INAI. Hablábamos hace un momento de la creación de los institutos de transparencia a través de unas toallas. ¿No les han salido por ahí facturas de toallas o algo similar en este sexenio? Pues no, han salido cosas mucho más graves. Han salido temas que tienen que ver con Sejalmex. Creo que la estafa o el fraude más cuantioso hasta este momento, si la estafa maestra era pues un tema alarmante, Segalmex es el doble. De hecho, son 17 veces el presupuesto del instituto. Y bueno, pues y también lo que hemos visto o lo que se ha analizado y visibilizado a través del ejercicio del derecho a acceso a la información, pues es un desánimo, es un desinterés por parte de diferentes servidores públicos, por parte de diferentes instancias públicas en atender este derecho de acceso a la información. Por ejemplo, cuando contestan temas que tienen que ver con como Dos Bocas o quizá el famoso Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o cuánto se gastó precisamente en esta obra y cómo se está financiando la terminación anticipada sin obra de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto. No toallas, pero sí cuestiones mucho más graves. Falta de atención, por ejemplo, la semana pasada, más bien esta semana, perdón, yo posicioné un recurso de revisión en donde se le preguntó a la oficina del presidente de la República cuál era el criterio por el cual había decidido nombrar a la persona titular del INAPAM. Esta designación es libre del presidente de la República, pero tiene que estar basada en criterios objetivos, cumplir con ciertos procedimientos. ¿Y qué fue lo que hizo el presidente de la República en esa respuesta a la oficina? Le dijo, ¿sabes qué? No tengo nada. Oye, ¿cómo no puedes tener nada si es facultad del presidente hacer una designación? Por lo menos tiene que tener un expediente. Adrián Alcalá, dónde nació, cuál es su profesión, cuáles son los antecedentes, y ya tomar la decisión. Entonces, esas situaciones llevan al desánimo, pero irónica, y qué bueno, no irónicamente, qué bueno que la gente no se satisface con las respuestas y hoy está recurriendo mucho más a defender su derecho. José Ángel. Presidente, a ver, yo quiero preguntar hoy como ciudadano de a pie, como aquel que está ajeno al círculo rojo, ¿no? No nosotros que andamos en el chisme a diario o quienes se encuentran en alguna institución pública o académicos, el ciudadano de a pie. La neta, ¿para qué me sirve el INAI? Uno. Y dos, ¿por qué son así? ¿Por qué ustedes se la pasan buscándole? ¿Son enemigos del gobierno? ¿Son enemigos de la Cuarta Transformación? No, José Ángel, gracias por la pregunta. A ver, nosotros no tenemos ningún color, ningún partido político, ni ninguna fijación o cuestión que no nos guste. Nosotros lo que hacemos, y aprovecho el espacio porque decía un viejo poeta que no se levanta un presidente de la República todas las mañanas para ver cómo lastima al país. Yo no me levanto todas las mañanas, ni tampoco mis colegas. ¿A quién le vamos a pedir información? Lo que hace la gente es pedir información y ante esta falta de respuesta o que no está satisfecho con la respuesta, acude ante nosotros y nosotros resolvemos en última instancia. Y digo esto porque a propósito de tu pregunta y también hace un par de semanas, un tuit de la primera dama cuestionó que si por qué el INAI pedía su currículum. Nosotros no lo pedimos. La gente es la quien se lo pide al CONACYT, en este caso en particular, pues porque la gente tiene derecho a conocer si la señora, Claro. la doctora, le otorgaron
este nivel de investigación, nivel 3, que entiendo que es el más alto, pues la gente tiene derecho a conocer cuál es el currículum, cuáles son sus antecedentes, pues para determinar si es correcto o no es correcto. La gente tomará su decisión. Nosotros no lo hacemos, nosotros resolvemos. Ahora, de hecho, ahorita que lo decía Osvaldo, o sea, nosotros, ¿cómo se va a conocer el IFAI, digamos, a la vida pública? Pues por el Toalla Gate. Durante la administración del presidente Felipe Calderón, el tema que tuvo que ver con la estela de luz, lamentable caso de los niños de la guardería ABC, en donde ordenamos la averiguación previa que se abriera. Durante Peña Nieto, bueno, pues múltiples, Odebrecht, Casablanca, Socavón Express, estafa maestra, y hoy con diferentes casos que ustedes conocen muy bien. Ahora, ¿para qué le sirve al círculo verde o a la gente? Bueno, pues les quisiera platicar que una persona que dijo que era avecindada o originaria, vivía pues en alguna ciudad de Yucatán, dijo que era una persona con cáncer, que lamentablemente no tenía empleo y que no tenía medios económicos y pedía su expediente clínico al ISSSTE y que lo necesitaba su expediente clínico, pues para ejercer quizá otros derechos. Eso nosotros no lo tenemos que saber, ni tampoco es necesario que la señora o las personas lo justifiquen. Únicamente quiero mi expediente clínico. Seguramente ella para quizá a lo mejor tener otra opinión, no sé si una opinión privada o a lo mejor intentar una acción legal, qué sé yo. Y dijo, oye, necesito que me la expidan sin costo para mí porque no tengo recursos públicos. El instituto, el ISSSTE, le dice la delegación perdón, del IMSS, fue el IMSS, en la delegación de Yucatán, le dice, ¿sabes qué? No te las puedo exentar. No aplicó medidas de accesibilidad que están en ley y tampoco interpretó o resolvió con equidad de género. Viene ante nosotros y nosotros por unanimidad determinamos que se le entregue de manera gratuita. Y entonces la señora ya podrá tener su expediente clínico y ejercer otro derecho. O, por ejemplo, las personas que necesitan realizar un trámite, mejorar un servicio en su colonia, en su comunidad, o a lo mejor solicitar alumbrado público, quizá a lo mejor que se recoja su escombro, el escombro de su calle, etcétera, pueden mejorar. Para eso es la potencia de conocer la cosa pública, porque a partir del conocimiento se pueden ejercer otros derechos. Hoy que está tan de moda, pues dicho por el presidente de la República, lo cual yo comparto, aunque el mecanismo no, me refiero a las pensiones. Las pensiones, una persona que está por jubilarse o a lo mejor ya que está recibiendo una pensión puede decir, oye, ¿por qué me llega tan poquito? ¿O cuánto es lo que yo tengo cotizado? Le pido a las instituciones correspondientes, oye, ¿cuántas semanas yo coticé? Pues resulta que no te cotizaron, no te contemplaron, o sea, a lo mejor unos trabajos que tuviste durante tu vida laboral. Entonces, con base en eso, se corrige el dato y mejora su calidad de vida. ¿Por qué? Porque su pensión sería, obviamente, con un monto mucho más elevado y más adecuado para satisfacer las necesidades de una persona adulta mayor. Daniel. No te escuchamos, Daniel, a ti. Ahí está, perdóneme. Yo tengo una duda de por qué cuando pedimos información, al menos yo como investigador de temas de seguridad, se le pide información a las administraciones y mandan, después de pelearle por estar replicando y replicando, mandan finalmente archivos y me mandan unos PDFs escaneados en la peor resolución posible. Uno. Y dos, el tema de los costos. ¿Eh? Pasaba ya también una investigación sobre policías asesinados que están haciendo como un poquito más a fondo y solicitaron información a varios estados y los estados dijeron, sí, pero te va a costar. Entonces, número uno, te cuesta y esas investigaciones, por ejemplo, son para las viudas. Las viudas quieren saber, por ejemplo, el tema de los contratos de los policías, etcétera, y hay mucha resistencia. Pero para mí, como analista, la peor parte es que inclusive cuando tenemos mecanismos de transparencia, que la verdad son muy eficaces, yo he descubierto también casos por ejemplo, en Chachihuapa, Puebla, el caso de José Luis Tehuatle, que fue asesinado con un proyectil de la Policía Federal. Eso lo sacamos por transparencia y obtuve todo el expediente y sin costo. Entonces, para mí lo más difícil es que inclusive cuando te la dan en condiciones muy difíciles, que a veces te mandan 400 folders extras que te saturan y además con una calidad de escaneo espantosa. No sé si no he leído bien la ley y dice resolución de 30 píxeles en lugar de 300 y se lo toman en serio. ¿Qué se hace en estos casos? En estos casos, gracias Daniel por tu inquietud, porque esas son tácticas dilatorias que lamentablemente después de transitar por más de 20 años en este ejercicio del derecho en todo el país,
sigue habiendo ese tipo de prácticas, lo cual obviamente es una causal y se volvió precisamente en la Ley General de Transparencia este miércoles cumplimos 10 años de la reforma constitucional que dio vida a los órganos constitucionalmente autónomos, al INAI, a los de las entidades federativas, un rango constitucional, y que mandató esta ley general. En esta ley general es causa precisamente de queja los costos de reproducción o que la información no sea verificable, no sea medible, no sea legible. Entonces, cuando eso sucede, pues obviamente hay una situación o hay una causa para que vengan con nosotros y se quejen, nosotros revisamos. ¿Qué es lo que te cuesta? No te cuesta el derecho de acceso, te cuesta la reproducción. Yo por eso siempre lo digo, pídanlo en electrónico, ¿no? O pídanlo en electrónico o pidan la exención, salvo que lo quieran para un trámite. En este caso, la señora que yo les platicaba de Yucatán lo necesitaba y ella dijo, necesito las copias certificadas. Pero si lo quieren únicamente para consulta, para análisis, la consulta o la información en entrega en electrónico no tiene ningún costo. Si se requiere para otra situación, se va a cobrar, pero aún solamente los costos de reproducción. También nosotros podemos revisar esa situación. Si la ley estatal de derechos no está adecuada o los costos de reproducción son elevadamente altos, nosotros tenemos esa facultad para revisar, pero previamente lo revise el órgano garante estatal correspondiente. Los costos de reproducción, la Ley Federal de Derecho realmente únicamente implica el costo de reproducción, no es un costo adicional, pero por supuesto, yo siempre sugiero pues que sea obviamente en formato, que lo pidan en formato electrónico, la entrega, y que preferentemente en un formato explotable, es decir, en un Word o que se pueda, si a lo mejor es un PDF que se puede reutilizar, que es como lo marca la propia Ley General de Transparencia. Si te lo entregan en otro formato o te cambian la modalidad, es decir, sabes que tú lo quedas en electrónico, pero ¿qué resulta? Es un expediente, únicamente tengo la consulta directa. Te pudieras quejar de ello para revisarlo. Es decir, el cambio de modalidad también es causa de revisión. Oye, nada más abundando ahí, en el caso de que me digan, ¿sabes qué? Solamente lo tengo físico. ¿Tiene la obligación de digitalizarlo para mí? Si tú, depende. Siempre y cuando no implique precisamente un trabajo que vaya a paralizar a la institución, él te tiene que justificar por qué no lo puede digitalizar. Porque tú lo pediste en primera instancia electrónico. Hoy es un expediente, no tengo la capacidad, no sé, son 10 tomos, lo que tú quieras. Y la única forma en la que tengo, la única forma en la que se tiene es en consulta directa. Ok, perfecto, voy en consulta directa, pero te lo tiene que justificar la imposibilidad para entregarte en electrónico o en la modalidad que tú quieras. Es ahí cuando hablamos de la utilidad social de la información, ¿no? Exactamente. Lo que tiene, a ver, todos formamos parte de un ente, o sea, del todo el Estado mexicano. Entonces, ¿cómo la información pública me sirve para darle una utilidad social? Yo les platicaba el caso de esta persona, pero por ejemplo, en una ocasión durante la pandemia, una menor de edad, así lo dijo, soy menor de edad, vivo con mi abuelo, soy la única, prácticamente el único sustento, ¿qué pasa? ¿Qué es COVID? ¿Qué no es COVID? ¿Y qué pasa? ¿A dónde tengo que acudir si mi abuelo se enferma? Yo soy la única que vivo con él. Es decir, cómo la niña, a través del ejercicio del derecho, obtuvo información para tomar o anticiparse a tomar decisiones. Pero también, por ejemplo, en el caso del Estado de México, las mujeres mazahuas, en donde no tenían atención médica. Eso es un motivo de discriminación en contra de las mujeres. Es una política, es una atención que le deben de dar de entrada y de origen, naturalmente, la Secretaría de Salud, estatal o federal. A través de solicitudes de información pública, hoy esas mujeres mazahuas tienen de manera paulatina o regular precisamente jornadas o brigadas médicas que van y las atienden como un derecho, porque es un derecho fundamental, el derecho a la salud. Entonces, ahí es donde radica la utilidad social de la información. Claro que es importante develar corrupción. ¿Por qué? Porque el desvío de recursos impacta en que yo no tenga una calle totalmente pavimentada o que a lo mejor no haya maestros debidamente preparados en la escuela. O, por ejemplo, otro tema de la utilidad, hablando de escuelas primarias, hay personas que dicen, oye, yo voy a cambiarme de domicilio o quiero saber cómo están evaluados los maestros o las maestras de mis hijas, de mis hijos que van a la escuela básica. A ver, dame Secretaría de Educación Pública
las calificaciones o las preparaciones que tengan este personal docente, ¿no? Uno puede decir, ¿y eso para qué? Pues para saber si mis hijos están siendo educados correctamente. Y entonces Claro. eso impacta en la calidad de educación de los niños. José Ángel, Claro. tienes una pregunta. Sí, tengo una pregunta. A ver, la pregunta para el comisionado presidente del INAI. Sintetizaré o trataré de sintetizar lo de la propuesta de reforma del presidente para desaparecer los órganos autónomos, entre ellos el INAI, bajo el argumento de ahorros de recursos que ahora dicen se van a destinar para el pago de pensiones, lo cual lleva por ahí una trampita, porque pues, de cualquier manera ese recurso al final tampoco se tiene garantizado ni existe en la realidad. Pero que estas funciones de transparencia se absorban por una institución pública, es decir, una institución gubernamental, ¿qué riesgos traería consigo? Y lo puntualizaría porque habrá quien diga como mal pensado, pues está defendiendo la chamba. ¿Cuáles son los riesgos reales que traería consigo? A ver, nosotros no vemos y no es posible trasladar las funciones sustantivas que tiene el INAI a otro ente público que dependa del presidente de la República o del titular del Ejecutivo Federal, o, por ejemplo, que dependa de la misma autoridad. Me explico. Esto es un grave retroceso, porque no habrá independencia en la resolución. Dependería precisamente del titular. Los órganos internos de control dependen de la Secretaría de la Función Pública y cada institución de la Función Pública Federal, sea centralizada, descentralizada o paraestatal, tienen titulares de órgano interno de control. ¿Cuáles son las investigaciones que realizan los titulares de los órganos internos de control? ¿Cuáles son los mecanismos que implementan? ¿No? Hay una parcialidad. ¿Por qué? Pues porque dependen del propio secretario de la Función Pública. Y lo digo esto no por cuestionar el trabajo o la labor que realizan, sino por la evidencia pública de que nosotros hemos dado vista, porque así lo establece la ley, por incumplimiento de obligación de transparencia y no ha habido mayores sanciones. ¿Sí? Entonces, si este derecho o estos derechos regresaran, o más bien la pretensión que tiene el presidente de la República es ni siquiera regresar al esquema que había antes de la reforma del 2014. Antes teníamos un IFAI que era garante, colegiado, imparcial en cierta medida. ¿Por qué imparcial? Porque su presupuesto no tiene una imparcialidad total, sino que ellos me enviaban su presupuesto y dependía de la Secretaría de Hacienda si se los daba o no se los daba. Pero tienen independencia técnica. Pero juzgaban sobre todo la Administración Pública Federal centralizada y no centralizada, todo el aparato ejecutivo. Pero lo que pretende esta reforma es regresar más y decir, Pemex va a tener su propia determinación para ver qué es transparencia. Y luego la Secretaría de Educación Pública tendrá el suyo. La Sedena tendrá el suyo. Entonces, habrá tantas diferencias como entes públicos. Y luego le pasa a los sindicatos que sea el Centro de Justicia Laboral, el Centro de Arbitraje, quien resuelva las peticiones de información. Y el INE que resuelva sobre los partidos políticos. Es decir, habría un desequilibrio total, esa heterogeneidad que había del 2002 al 2014, pues obviamente sería incluso más regresiva, porque no sería solamente una entidad, en el caso de la Administración Pública Federal, sino que sería una instancia por cada sujeto obligado. Entonces, ¿y por qué hablar de una independencia? No estoy juzgando, no estoy defendiendo mi chamba, estoy defendiendo la institución, a los derechos. Los mexicanos, las mexicanas y las personas que quisieran, por ejemplo, invertir en México, no tendrían garantía de que una persona o que un grupo de personas, entiéndase comisionados o comisionados, preparados, con capacidades técnicas, estuvieran resolviendo con total independencia. ¿Por qué? Porque habría parcialidad. Habría parcialidad precisamente en el juzgamiento de las peticiones de información. Entonces, esta información, entrégasela, esta no. Pero a ver, ¿qué pasa con los datos personales? Que también es muy grave. La semana antepasada nos dimos cuenta, todos supimos, alrededor de un viernes, precisamente como a las 2 o 3 de la tarde, era el centro, que se habían vulnerado datos personales de más de 200 periodistas que acudían que acuden a las entrevistas matutinas del presidente de la República. Yo no sé, estamos en la labor de investigación, eso nos arrojará la investigación, voy a tratar de decirlo más público, lo que es público. Yo no sé si solamente son los que van a Palacio Nacional o los que van a una entidad federativa, también están en una base de datos. Claro que tiene una base de datos, para entrar a esas mañaneras se tienen que registrar. Entonces, ¿qué había en esa base de datos? ¿Qué dijo el presidente el lunes? No se preocupen, fue un hackeo.
Y en la tarde dijo la secretaria de Gobernación y el vocero, no fue un hackeo, fue bueno, con esas palabras dijo, fue una persona que filtró la información, un ex empleado. A ver, ya está ahí, ¿no? Nosotros no nos quedamos con el dicho del presidente de la República ni con el dicho de la secretaria de Gobernación. Estamos realizando la investigación y habrá una responsabilidad que atender y que sancionar. ¿Por qué? Porque en cualquiera de los dos casos, si fue hackeo, hay una responsabilidad por no tomar las medidas correspondientes en bases de datos que tienen que implementar medidas de seguridad. Si fue filtración, pues también habrá una sanción. ¿Por qué? Administrativas. Pero lo que quiero decir es, ¿qué pasó con el caso de la Casa Blanca en el sexenio anterior? El presidente de la República le encargó al secretario de Función Pública que revisara el caso, si había conflicto de interés, porque su esposa o su otra esposa había adquirido ese inmueble. Yo creo que coincidirán conmigo, creo que la resolución para muchos no les gustó, porque el secretario de la Función Pública determinó que no había conflicto de interés. Entonces, el tema de datos personales, el tema de acceso a la información, correría una especie de esa situación, ¿no? Los antecedentes hablan y por eso es que surgen los órganos constitucionalmente autónomos para quitarle poder al poder, como dice esta canción, ¿no? Y evitar una concentración del poder. Entonces, lo que se pretende con esta iniciativa es regresar más aún, y esto rompe con el artículo primero constitucional que establece pues que los derechos humanos, como el de acceso a la información, de la protección de datos personales, deben de ir en progresividad ascendente, no ir para atrás. Que al final de cuentas es el empoderamiento ciudadano, ¿no? Yo creo que a lo que terminamos llegando todos. Claro, porque hoy una persona puede decir, oye, alcalde, gestiono para que me pongas luminarias en mi colonia. No tengo dinero. A ver, solicitud de información. ¿Cuál es el presupuesto destinado para luminarias en el presente ejercicio fiscal 2024? ¿Cuál es el programa de alumbrado? A ver, tú me dices que no tienes, pero aquí hay un programa público. Entonces te pido, por favor, que pongas alumbrado en mi colonia, porque es un servicio público al que yo tengo derecho. ¿Cómo supe eso? Pues por base de información pública. Sí. Pues vaya que lo que tenemos que hacer es acercarnos más a los institutos de transparencia que hay, una entidad en cada estado, y que pues no le tengamos miedo a pedirle información al INAI, porque son generalmente respuestas muy ágiles, muy prontas, y pues por eso estamos aquí hoy platicando con el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, a quien le agradecemos mucho el que nos haya aceptado la invitación. Y que pues esperemos próximamente volver a charlar y platiquemos de un librito que hay por ahí. Encantado de la vida, únicamente un tema. La potencia del derecho, y a muchos les incomoda, es que este derecho se ejerce, el derecho a acceso a la información de manera anónima, precisamente para empoderar al ciudadano. Exacto. ¿Por qué? Porque de manera anónima yo puedo pedir información. De manera, si yo me identifico, pues minimizo la participación ciudadana, porque ¿para qué quieres información? Parecen historias de terror, pero ha habido casos en la historia de este derecho en el caso mexicano. Por eso es que es anónimo el derecho. Pues sí. Pues muchas gracias. Y encantado, gracias por la invitación y ojalá que... Buenísimo, buenísimo. Sí, nos estamos comunicando y pronto nos volveremos a charlar por acá. Gracias.